El viajero en el tiempo se dispone a dar un salto cronológico por la historia del puerto de Santa María. Aquí, en Doña Blanca, los fenicios levantaron su enclave, un puerto de intercambio, de navegación audaz y de dioses que llegaron del otro lado del mar. Mercaderes de Tiro fundan un emporio, ánforas de vino y púrpura tiñen el agua. Roma convirtió el solar que ocupa el actual puerto de Santa María en un hervidero de comercio y viajes. De aquí partían mercancías, historias y hasta canciones. Las legiones convirtieron la bahía en granero del imperio. Garum y Trigo viajan a Ostia, el puerto de Roma. Almorávides y almohades levantan acueductos, arcos, puentes y acequias. El agua cantaba bajo la luna de Al-Ándalus. Alfonso X le otorgó Carta a Puebla, sentando las bases de una nueva ciudad. Iglesias y murallas comenzaron a levantarse mientras llegaban pobladores dispuestos a echar raíces. Repoblamiento, murallas, plazas y oficios dieron forma a un puerto que crecía hacia el Atlántico. Aquí, Cristóbal Colón buscó apoyo, trazó rutas y encontró aliados. Desde estas orillas se empujó el sueño de cruzar el océano tenebroso. Desde el primer milenio antes de Cristo, con especial auge entre los siglos XVI y XIX, estas canteras abastecieron de piedra a templos y edificios civiles. Bajo tierra, los canteros excavaron a golpe de herramientas galerías abovedadas, sostenidas por gruesos pilares. Aquel laberinto subterráneo, que durante siglos levantó ciudades enteras, comenzó a apagarse a inicios del siglo XX. Felipe II encargó al dibujante de Flandes, Vingarde, la realización de unas vistas panorámicas del puerto de Santa María en el año de 1567. Fue el primer urban sketching de la ciudad a vista de pájaro. El puerto y el Guadalete se transformaron como enclave militar estratégico, vigilante de mares, fronteras y fondeadero de galeras. Las flotas de Indias hacen escala. El oro de América brilla en sus bodegas. La estancia del primer Borbón en el puerto durante 3 meses cambió el rumbo político de la ciudad, convirtiendo el señorío de los Medinaceli en realengo. El puerto pasa a ser administrado por la corona. El gran terremoto de Lisboa se sintió con fuerza en el puerto. El temblor derribó las cabezas de las 3 estatuas de la Puerta del Sol de la Prioral. Poco después, un pequeño maremoto penetró por el Guadalete, anegando las zonas más bajas de la ciudad. El miedo y la incertidumbre se extendieron entre los vecinos ante la fuerza imprevisible del mar y la tierra. Altas, solemnes, casi sagradas, aquí se levantaron las catedrales del vino y el brandy, que marcaron una época de crecimiento y esplendor. El hierro rompió distancias. El puerto, con la revolución industrial, fue kilómetro cero de la modernidad entre esta ciudad, Jerez y el Trocadero. La reina Isabel II se alojó en el Palacio de Purullena durante su viaje por Andalucía. La soberana llegó acompañada de su familia, siendo recibida con entusiasmo. El palacio deslumbraba. Una placa en la escalera imperial recuerda aquella visita, pese al posterior abandono y expolio que sufrió el edificio, casi en la ruina total, antes de las obras ejecutadas a finales del siglo XX. Durante décadas, los vapores unieron el puerto y Cádiz a diario. Todo cambió en 1929 con la explosión del vapor Cádiz. Luego llegaron las motonaves Adriano, por más de 80 años. En 2011, el hundimiento del Adriano III cerró una era, relevado por los catamaranes.
Crecieron los cafés, el veraneo, los teatros, jazz en los casinos, señoritas con sombrero cloche. Eran años de brillo, música y un puerto abierto al mundo. El puerto reluce antes del gran silencio. El auge pesquero del puerto llegó en el siglo XX, con su flota faenando en el Golfo de Cádiz y Marruecos. La lonja bullía de vida y trabajo. A partir de los años 70 el mundo empezó a cambiar y no tardaría en llegar el progresivo declive de aquella intensa actividad. El puerto mantiene su casco histórico restaurado con bodegas tricentenarias conviviendo con arquitectura del siglo. Nuevas construcciones y pantalanes descienden hacia un Guadalete recuperado. Acuarios, laboratorios marinos y centros de cultura atlántica impulsan la ciencia y la divulgación. Y en el río, por fin limpio, han vuelto los peces y la vida marinera. Cada piedra guarda una historia. A veces pienso que todo lo que somos está escrito en estas calles y en este río, en la voz de los muros y en la del cantil del muelle que aún susurran lo que fuimos. Hay pasos que no se borran, aunque el tiempo insista. La luz se posa distinta en las fachadas viejas como si el sol también recordara. Caminar por aquí es rozar el pulso de quienes soñaron antes, de quienes amaron, lucharon o simplemente esperaron a que pasara la vida frente a su puerta. El aire huele a pasado y a promesa. Y mientras avanzo, siento que cada esquina me devuelve una mirada, la de un niño que juega, la de un anciano que observa, la de un alma que nunca se fue. Porque en estas calles y espacios no se camina solo, se camina con todos los que alguna vez lo hicieron.